Ayer, ayer muy bien, ayer muy bien. Bai, kaixo, bai, hartzen da, bai, arrazoi zuen, eta bai, listo orduan, bale. Egun hon eta beti bezala ongi etorri gure prentsa agerraldi honetara, orain dela gutxi izan dugu gobernu kontseilua eta hiru erabaki nagusiki, baino bat badut nabarmendu nahiko nukena gaurko honetan. Eta da, diputatuen kontseilua gaur onartu du Foru Aldundiaren funtzionarioen enplego publikoko eskaintza 2017 urteari begira. Guztira 51 plaza izango dira eskainiko ditugunak. Administrazio orokorreko teknikariei begira 11 plaza izango dira, ogasuneko goi mailako teknikarien 20 plaza eta gizarteen langileen 10 plaza. Erabaki horrek ahalbideratuko duena da foru administrazioarentzat lehentasunezkoak eta estrategikoak diren jarduerak eta lanak indartzea. Hala nola, zerga iruzurraren aurkako borrokan, gizarte arreta eta aholkularitza juridikoa. Gipuzkoako gizartearen behar eta eskaera berriei aurre egiteko, ondo asatzeko, zerbitzu egoki eta bikain bat emateko, nola ez, behar duen erantzuna emateko, aukera emango duten perfil berriak aukeratu ditugu gaurko honetan. Lehen EPA izango da ogasunari dagokiona. Zerga ihesari aurre egiteko 35 teknikari eskaintza publikoa. Hori da gaur onartu duguena. Hemen kontatu beharra dago, gaurko honetan 20 onartzen dituguela eta 2016ko EPA-ari dagokion beste 15 genituela. Beraz, oroar 35. Aurrik usten da hautapen prozesu guzti hau irailaren bukaeran, urriaren hasieran emango diogula. Bere biziko garrantzia du enplego publikoa sustatzea gure gobernuarentzat eta kontuan izan da datozen urteetan langileen askok hartuko dutela erretiroa eta erakundeen antolako eta eraldatu eta modernizatu nahi dugula, horrelako EPEak abian jartzea guretzako bere biziko garrantzia du. Gipuzkoako gizarteak duen erronka garrantzitsuenetariko bat da etorkizuneko foru aldundia modu egokian antolatzea eta diseinatzea. Eta guretzako nola ez legealdi hau mugarria da. Enplegu publikoa suspertzea, enplegu publikoko eskaintzak eta lan poltsako deialdiak tarteko, azken 2 urtetan ia 6.000 pertsonek eman dute izena gure azterketak egiteko. Beraz, dozonek onartu dezake badagoela mugimendua, lanari gogoz ekiten ari gerela, eta nik esango duke, oraindik ere, naiz eta bide luzea izan, epe ertainean ari garela nola ez erabakiak hartzen. Decía, por tanto, que acabamos de aprobar en Consejo de Gobierno la oferta de empleo público para el año 2017, para todo el personal funcionario de la Diputación Foral de Guipúzcoa, lo cual compromete a 41 plazas, 11 de técnico-técnica de Administración General, conocido como TAG, 20 de técnico-técnica superior de Hacienda para hacer frente al fraude fiscal y 11 de trabajador-trabajadora social. Esta decisión va a permitir que reforcemos esas actuaciones que entendemos que son prioritarias y estratégicas para la administración foral, tales como la lucha contra el fraude fiscal, la atención social y la asesoría jurídica, incorporando
nuevos perfiles, incorporando, por tanto, perfiles que den respuesta a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad guipuzcoana. La primera de las OPEs será la correspondiente a la Hacienda, con un total de 35, que aunque este año hayamos aprobado 20, si tenemos en cuenta los 15 que teníamos guardados del año pasado, la OPE en general será para 35 plazas para hacer frente a la evasión fiscal. Está previsto que este proceso selectivo se convoque para finales de septiembre, principios de octubre. Es entonces cuando se publicarán en el boletín oficial de Guipúzcoa cuáles son las bases de esta nueva OPE. Ese es el cálculo que realizamos, pero lo queríamos también adelantar ya hoy para que pues muchos y muchas se pongan ya a estudiar este verano. Para nosotros es de vital importancia seguir fortaleciendo el empleo público en la Diputación Foral de Guipúzcoa, teniendo en cuenta además el gran número de jubilaciones que están ya previstas y por tanto entendemos que hay también una necesidad de abordar, de transformar, de modernizar la administración foral, la organización que tenemos de la propia Diputación, y para ello insisto que uno de los caminos es, como no, la OPE, dando estabilidad al empleo público y en la medida en que podamos ir disminuyendo la interinidad que todavía hoy en la Diputación Foral de Guipúzcoa es alta. El diseño de la futura Diputación es uno de los retos más importantes que tenemos, por tanto, entre manos la Diputación Foral de Guipúzcoa y, por ende, en la propia sociedad guipuzcoana. Nosotros nos hemos marcado como hito la revitalización del empleo público, ya que entre las OPEs y las bolsas de trabajo que ya hemos puesto en marcha, aproximadamente ya han asistido y han participado más de 6.000 personas. Por tanto, yo creo que la sociedad guipuzcoana, los guipuzcoanos y guipuzcoanas, ya perciben que hay un movimiento en la Diputación Foral de Guipúzcoa en esta senda. Honekin lotuta eta enplegu publikoekin lotuta ere gaurko kontseiluak ebatzi du 2016 urteko ordainsarien aldean 1% igotzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren zerbitzura dauden langileen ordainsariak. 2017ko urtarrilaren bateko eraginarekin. Hori da aurtengo estatuko aurrekontu orokorrean ahalbideratzen duen erabaki bat, eta beraz aintzat hartuta estatuko aurrekontuak zer esaten duen, guk kasu honetan 1% igotzea erabaki dugu Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen soldatak. Decía, por tanto, que el Consejo ha resuelto también las retribuciones del personal al servicio de la Diputación, que tendrá un incremento máximo de un 1% respecto a las del año 2016, y es el máximo que permite, en este caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Eta bukatzeko, nahiz eta Marisol Garmendiak gehiago zehaztu, diputatu andereak gehiago zehaztu, bai esan pasairaren inguruan ere, pasairaren berritzegunearen bizi berritzearen inguruan ere, aipatu gaurko bilkuran, onartu dela baita Oarsoaldea SA agentziari 150.000 euroko diru-laguntza bat ematea. Garapen agentzia programa integral bat du eta burutzen ari da, eta horren xehetasun guztiak nola ez esan bezala Marisol Garmendiak emango digu. Decía, por tanto, que el Consejo también ha aprobado la concesión directa de una subvención de más de 150.000 euros a Oarsoaldea SA, a la agencia comarcal, con el fin de apoyar la labor que está haciendo la Agencia de Desarrollo en su programa de implementar a corto plazo todo un conjunto de medidas que contribuyan al impulso del empleo y la reactivación socioeconómica. Pero insisto que todos los detalles de este programa dará cuenta de ello Marisol Garmendia, la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio. Hau esan da, zuen galerari erantzuteko prest. Las pruebas, has dicho, las pruebas de la OPE, las finales septiembre-octubre. Sí, aquí es importante, hoy tomamos la decisión de dar cuenta del cálculo numérico de las plazas nuevas que se van a abrir en la Diputación, ¿sí? Claro, a continuación hay que aprobar las bases del examen y las consideraciones y las cuestiones que también se va a tener en cuenta, como puede ser el idioma, como puede ser también la experiencia o la formación
que cualquier persona puede demostrar, ¿no? Por tanto, esas bases, en el caso de Hacienda, que es la cuestión más prioritaria que tiene en estos momentos la Diputación para hacer frente al fraude fiscal, esas bases se van a publicar finales de septiembre, principios de octubre. Pero sí hay en todos estos exámenes ligados al empleo público, que son, bueno, pues materia básica que se puede empezar también a estudiar. ¿Y los exámenes en qué fechas calculáis que se podrían empezar? Se daría más de un año para su estudio, ¿no? Normalmente, según el perfil, pues se da más tiempo o menos, ¿no? para estudiar. En este caso entendemos que las 35 nuevas plazas para hacer frente al fraude fiscal necesitan también de un estudio, de una preparación, y para ello calculamos que si si las bases del concurso se aprueban en septiembre o octubre, bueno, pues hay que calcular que se va a dar un año aproximadamente para que se pueda celebrar ese examen. Por tanto, puede ser, por decirlo todo, pues o a la vuelta de verano o a principio o antes de verano o después de verano. Es una OPE importante, y junto a ello, digamos que tanto a Hacienda cubrimos unas necesidades muy importantes. También quisiera resaltar los 10 técnicas de trabajadores sociales para hacer frente en especial al Elkarrekin, que también es un programa, como bien saben, de inserción laboral que está liderando la Dirección de Políticas Sociales. Muy importante también estas 10 plazas, y las bases también seguramente las aprobaremos a principios del curso que viene. Tenemos que empezar a cubrir ya todas esas necesidades, y también con todos los huecos que van quedando fruto de las jubilaciones, pues iremos también poco a poco anunciando nuevas OPEs, con otras medidas que también presentaremos en septiembre-octubre para que la interinidad en la Diputación baje, consolidando por tanto el empleo público. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, si os queréis presentar, os animo a que empecéis a estudiar. Ahora.